Dentro de la actividad que tenemos programada para la tarde de hoy, vamos a hablar y vamos a analizar, ya lo dijimos esta mañana, que todo esto del valor de la gente y todo esto requiere de la información y el acompañamiento de varios sectores. Después del intercambio de experiencias desde lo público que tuvimos en la mañana de hoy, pasamos a la labor de la academia, los medios de comunicación y los emprendedores sociales, que en articulación con lo público son potencializadores del tejido social. A continuación, el panel de los sectores en la innovación social. Para eso, vamos a invitar a nuestros panelistas, los doctores Paula Samper, Eric Pichot y José Amar Amar. El moderador para el panel de expertos será el señor Robert Barraza, periodista de la Secretaría de Gestión Social de nuestra ciudad. Ok. Muy buenas tardes para todos y todas. Esperamos que el almuerzo haya estado bien delicioso, nutritivo y que hagamos una siesta constructiva de buena ciudad. Iniciamos con la presentación de nuestros invitados en la tarde de hoy. La doctora Paula Samper es abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá. Igualmente integrante y fundadora de la Fundación Pro Bono Colombia. Forma parte de su junta directiva desde el año 2008. Es reconocida como líder en la promoción de trabajo Pro Bono Colombia. Esto incluye el haber recibido un premio de Chamber and Partners por su contribución sobresaliente en la profesión de abogado en el 2011 y el premio Latin Lawyer como abogado pro bono del año 2013. Fue miembro del comité redactor de la declaración Pro Bono para las Américas, iniciativa promovida por el Cyrus Banks Center, que ha sido suscrita por más de 350 firmas de abogados en toda la región. Su intervención se titula El asistencialismo a la responsabilidad social. Doctora Paula, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí oyen? ¿El micrófono está prendido? Ahí está en verde. Ahí ya escuchan. Gracias. Muchas gracias a los organizadores del foro por invitarme. Inicialmente pensé que no iba a ser muy pertinente el tema que iba a tratar aquí, pero oyéndolos toda la mañana hablar de la problemática de las mujeres, de los niños, de los jóvenes en la ciudad y sabiendo que aquí hay organizaciones sociales presentes, me di cuenta que sí puede ser muy pertinente la experiencia que les voy a contar en 10 minutos de qué es la Fundación Pro Bono Colombia y qué hacemos. ¿Por qué lo veo pertinente? Porque antes de comenzar les voy a hacer una pequeña encuesta. Levanten la mano todos los que son abogados. ¿Cuántos hay? Siempre bastanticos. Y también quisiera que levanten la mano todo aquel que ha necesitado un abogado para solucionar algún problema en su vida diaria. Ahí está la respuesta. Los abogados a veces somos un mal necesario, pero en el día de hoy les voy a contar cómo hemos hecho para promover la responsabilidad social en el mundo de los abogados privados. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentábamos? Un insuficiente acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables. Creo que para nadie es un secreto que en Colombia el acceso a la justicia es muy limitado. No solamente el acceso a la justicia, sino la posibilidad de recibir una asesoría legal clara, concisa y de manera desinteresada por los abogados privados y que tenga resultados eficaces. Les cuento que Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde hay más abogados por habitante. Creo que ya estamos superando cerca de 250.000 abogados y aún así nuestra justicia está todavía dificultando el acceso para muchos grupos vulnerables que no pueden llegar a solucionar sus problemas. Tenemos
los problemas propios del sistema judicial. Las personas en situación de vulnerabilidad, como ustedes se imaginarán, se enfrentan a una maraña de requisitos burocráticos que dificultan el logro de sus objetivos y la solución de sus problemas. ¿Qué podemos hacer los abogados entonces? ¿Cuál es la oferta que estamos dando? La primera, obviamente las empresas de abogados o las firmas de abogados o las oficinas de abogados cada vez se organizan más como empresas. Son empresas que definitivamente, como cualquier empresa moderna, tienen que tener dentro de sus buenas prácticas la responsabilidad social empresarial. Y lo que hemos visto es como una extraordinaria oportunidad para que los abogados privados contribuyamos a un mejor acceso a la justicia mediante el trabajo pro bono. ¿Qué es el trabajo pro bono? Es el trabajo realizado de manera gratuita en favor de una persona o grupo vulnerable o de una organización social, y igualmente cubre los temas de litigio de alto impacto, acciones populares y representación de comunidades en temas judiciales. ¿Por qué les digo que es una oportunidad de oro? Porque los jóvenes abogados que se están graduando hoy en día en las universidades del país tienen el ideal de justicia que los llevó a estudiar esa carrera. Y les cuento para eso una pequeña anécdota personal. Yo llevo 22 años de graduada de la universidad y los primeros 10 años me dediqué al derecho comercial únicamente. Entonces hacía fusiones, adquisiciones, constituía sociedades, temas de impuestos, de inversión extranjera, y realmente hace 10 años me di cuenta que yo no había estudiado derecho para eso, que realmente estar única y exclusivamente en el mundo de las multinacionales y de las grandes empresas no era para mí satisfactorio. Hoy en día, 10 años después, no concibo el ejercicio de la profesión de abogado sin retribuir a la sociedad lo que nos dio mediante la educación legal. Ustedes saben que los abogados estamos posicionados de alguna manera como un monopolio en grandes de las actividades que hacemos, en muchas de las actividades que hacemos. Es decir, para todo se necesita un abogado, para hacer una sucesión, para poner un denuncio porque me robaron el carro, para hacer un contrato, para revisar un estudio de títulos de un inmueble que voy a comprar, para tantas cosas que se necesita abogado en Colombia. Yo quisiera que fueran cada vez menos, pero lo cierto es que estamos posicionados en una profesión en donde nuestros servicios son requeridos en el día a día de todas las personas. Entonces, repito, el trabajo pro bono es el trabajo realizado por el bien público y de manera gratuita. ¿Qué hemos hecho entonces? Ideamos una fundación que actúe como un puente, por eso, entre otras cosas, su logotipo es un puente. La Fundación Pro Bono lo que pretende es hacer un puente entre la demanda de necesidades legales insatisfechas y la oferta de los abogados privados que queremos contribuir a un mejor país y que hoy en día no concebimos el ejercicio de nuestra profesión sin ese aspecto. La Fundación Pro Bono actualmente tiene abogados voluntarios en 3 ciudades de Colombia, que son Bogotá, Medellín y Barranquilla. Tengo el placer de contarles que en Barranquilla tenemos un grupo importante de abogados privados que están interesados en contribuir con esta causa. A cualquiera de las organizaciones sociales que esté aquí representada, con mucho gusto más adelante les doy la información de cómo pueden acceder a la Fundación Pro Bono para solicitar un abogado gratuito. Actualmente, entre las 28 firmas de abogados más grupos legales de empresas que se han unido a la Fundación Pro Bono, entre los cuales está una de la Costa Caribe, el Grupo Promigas, está el Grupo Bancolombia en Medellín y Bogotá, y recientemente tuvimos la gran noticia de que se unió también el Grupo Argos, lo cual quiere decir que todos los abogados de estas empresas, más las 25 firmas de abogados, más o menos creemos que ya superamos los 1000 abogados voluntarios dispuestos a tomar casos pro bono. Como se darán cuenta, es un grupo importante. Por supuesto, tenemos mucho trabajo por recorrer. De estos 1000 o 1500 abogados que tenemos, no a todos les gusta, no a todos les interesa, pero como les decía antes, a los que más les interesa es a los jóvenes. A los viejitos es a los que me toca convencer. Por ejemplo, mis socios, que todos pasan de 50 años, es
bien difícil que me tomen un caso pro bono, pero con los jóvenes nunca hay escasez de voluntarios. ¿Qué resultados hemos tenido? Llevamos 5 años distribuyendo casos, empezamos en octubre del 2009. La Fundación Pro Bono en estos 5 años ya ha canalizado 1.500 casos de asesoría legal en todas las áreas del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los grupos y comunidades como los que han mencionado hoy durante la mañana en el foro son clientes potenciales de la Fundación Pro Bono. Es decir, recibimos, como se imaginarán, casos de seguridad social, acceso a los servicios de salud, acciones de tutela, temas pensionales, temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, acceso a las prestaciones del Estado, por ejemplo, en los registros de desplazamiento que tiene que llevar el gobierno, litigio de alto impacto y asesoría a comunidades. Les quiero contar, por ejemplo, una experiencia especial que tuvimos en el Islote, cerca de Cartagena, que como ustedes saben es la comunidad más densamente poblada de América Latina. Es una isla donde viven muchos habitantes y no tenía servicios públicos o no tiene servicios públicos. Entonces la Fundación Pro Bono, en asocio con la Universidad de La Sabana y de la Universidad del Rosario, inició una acción popular para lograr que la comunidad reciba servicios públicos. Esa acción está en este momento pendiente de fallo en una primera instancia, pero son ese tipo de procesos los que podemos llevar a través de la Fundación Pro Bono. Promovemos igualmente la educación jurídica gratuita en derechos. Por ejemplo, si alguna de las organizaciones sociales que están aquí presentes les parece interesante que los abogados vengan a dar una charla de educación jurídica gratuita sobre las tutelas para el acceso a los tratamientos de cáncer de menores de edad, por ejemplo, cualquier tema similar a ese, nosotros podemos hacer esa labor de capacitación jurídica gratuita a las ONGs. Asistimos a múltiples ONGs aliadas de la Fundación, como les digo, en todos los temas del espectro social realmente. ¿Cuáles temas son recurrentes? Pues creo que eso no necesito repetirlo. Los temas de seguridad social, derechos de los trabajadores, acceso a las prestaciones de salud y pensión, conflictos familiares, tenemos muchos casos, por supuesto, de derecho de familia, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, temas de vivienda, múltiples temas de vivienda, por ejemplo, de sucesiones. Ustedes saben que en el campo colombiano, pues la tradición de los títulos y de los predios generalmente no es ortodoxa y la mayoría de las personas no tienen los derechos sobre sus propiedades. En eso asesoramos mucha gente, y ejercicios de derechos frente a entidades públicas, que también es una gran parte de lo que hacemos. ¿Qué retos tenemos hacia futuro? Para terminar, lo primero, crecer el número de abogados dispuestos a llevar casos pro bono. Esto yo, siempre que voy a un foro internacional digo, ¿saben qué? Yo me siento poniéndole curitas a un enfermo de cáncer. Es decir, yo cuando digo que somos 1.000 abogados y 1.500 casos en 5 años, yo digo, bueno, pero ¿cuál es el universo de la población colombiana que necesita acceder a la justicia y que no estamos llegando? Y por supuesto también me siento sumamente avergonzada de que la mayoría de nuestras operaciones estén en Bogotá cuando es en otras regiones en donde se necesita más nuestra ayuda. Entonces hay días en que amanezco muy deprimida y digo, no, definitivamente estoy poniéndole una curita a un enfermo de cáncer. Pero lo cierto es que otros días, como hoy, amanezco optimista y digo, hemos avanzado. Hace 5 años no teníamos este servicio, los abogados privados éramos como, yo una vez puse un ejemplo en Nueva York, en el Cyrus Van Center, y causó mucha risa, pero es totalmente cierto. Los abogados privados éramos como esos caballos de las zorras en Bogotá que van así como con 2 cositos aquí a cada lado para que no vean su entorno. Yo sentía que los abogados privados éramos un poco así, es decir, vamos de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, sin fijarnos en lo que nos rodea, sin fijarnos en lo que son las necesidades de la gente donde vivimos. Y la indiferencia es uno de los principales temas que hemos tratado de combatir con este proyecto.
Entonces, repito, hay días que amanezco más optimista y digo, bueno, hemos procesado 1.500 casos, les hemos ayudado a 1.500 personas a acceder a la justicia, a hacer efectivos sus derechos y lo hemos hecho con calidad, con profesionalismo y de manera gratuita. El segundo reto importante, por supuesto, es la financiación. Como se podrán imaginar, esto es un proyecto que depende de que los abogados que quieren donar su tiempo también donan dinero, es decir, los abogados que están en nuestra fundación, además de estar donando sus horas, están dando recursos financieros para que la fundación funcione. Por supuesto, hemos tenido apoyo de entidades internacionales que apoyan procesos de justicia, pero es un reto permanente que podamos lograr la financiación para crecer en número de abogados y de casos. Y yo diría que el último reto, que esta mañana también alguien habló mucho del tema del cambio social. Lo que nosotros en el fondo queremos es que la profesión de abogado sirva como un instrumento para el cambio social. Es decir, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de la Fundación Pro Bono? Repito, a veces me da un poco de pena decir hemos atendido 1.500 casos, pero lo cierto es que en derecho hay un tema muy importante y es que un solo fallo de un juez, de una sola causa, de una sola familia, puede crear precedente y puede crear cambio social. Entonces, realmente creería que nuestro reto final es trascender de ese caso a caso en el que estamos actualmente y tratar de hacer que esa experiencia que hemos vivido trascienda en un cambio de políticas públicas y en que no se nos vuelvan a presentar los casos. Es decir, lo ideal sería que a través de las normas como la reforma a la salud, etcétera, no tengamos el año entrante que presentar las mismas 200 tutelas para que atiendan al niño con cáncer como lo tuvimos que hacer el año pasado. Es decir, deberíamos poder trascender a que los problemas se solucionen desde lo macro y desde lo público. Finalmente, para no aburrirlos más, espero hayan tomado tinto después del almuerzo. Invito a todos aquellos que están aquí presentes y que trabajan en el sector social, en particular fundaciones, a que conozcan lo que hacemos en la Fundación Pro Bono. Todavía somos bastante desconocidos porque empezamos en un mundo pues reducido de abogados en Bogotá. Repito, con mucho orgullo ya estamos en Barranquilla y Medellín, pero los invito a todos a que conozcan lo que hacemos. El sistema de toma de casos es absolutamente electrónico y a través de la página web de la Fundación. Es decir, si ustedes conocen a una mujer cabeza de familia que tenga un problema legal, que necesite un abogado, pueden acceder al sistema a través de www.probono.org.co y esa persona puede solucionar ahí su problema legal, puede pedir su abogado y la Fundación se encarga de asignarle un abogado voluntario. La Fundación también se encarga de llevarle un seguimiento de calidad al caso, es decir, no porque sea gratuito lo vamos a hacer sin responsabilidad. Entonces la Fundación se encarga de que el abogado que se le asignó a ese cliente sí funcione, sí pase al teléfono, sí vaya a las reuniones, sí vaya a las audiencias y sí cumpla. Los invito a eso, a que conozcan lo que hacemos, a que difundan el tema, porque creo que realmente si los 250.000 abogados privados que hay en Colombia tomáramos 1, 2, 3 clientes al año de este programa, es decir, si asistiéramos a 3 clientes pro bono en el año, imagínense el potencial que tendríamos. Tendríamos casi 1 millón de clientes atendidos a través del voluntariado de los abogados. Y finalmente los dejo con una reflexión que un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo algún día, que le preguntaron que cómo definía la justicia y dijo: la justicia es como el Hotel Ritz-Carlton de Palm Beach, sus puertas están abiertas solo para el que pueda pagar. Muchas gracias. Doctora Paula, muchas gracias por su participación y por toda esa pasión que le ponen al trabajo que realizan a través de su estrategia. A continuación, nuestro invitado es Eric Pichot, es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Actualmente es director de la revista RS, el primer medio especializado en responsabilidad social en Colombia, y director
de Comunicaciones del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Es socio, fundador y gerente de la empresa de comunicaciones Gatos Gemelos Limitada, una compañía referente en producción gráfica y editorial en el mercado corporativo e institucional del país. Su intervención se titula El rol de los medios de comunicación. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y particularmente agradecerle a la Alcaldía de Barranquilla y a la Secretaría de Desarrollo Social la invitación. Quería compartir un ratico con ustedes y la invitación que me hicieron para hacer unas reflexiones muy personales en el tema de responsabilidad social. Yo soy un emprendedor, yo estudié comunicación social y nunca quise vincularme a los medios oficiales de comunicación masiva. La razón que me motivaba a esto era que en la época en que yo estudié comunicación social, habían pocos medios con pocas capacidades de libertades para ejercer un periodismo claro, un periodismo que permitiera generar y construir valor, y que teníamos que atender más bien en esos medios unas necesidades comerciales y atender unos compromisos que se tenían con pautantes. Eso hizo que decidiera crear mi propio proyecto productivo. Comencé en el garaje de mi casa solo, hace 15 años, y creé una empresa de comunicación editorial que se llama Gatos Gemelos Comunicación. Reflexionábamos ahora con Paula, siempre he tenido una voluntad hacia el servicio social y fui voluntario y consultor de muchas organizaciones de iniciativas de desarrollo sostenible y desarrollo social. Hace 8 años, a través de una persona que siempre hago referencia a él, que era Silvio Cárdenas Concha, director ejecutivo de la Fundación Saldarriaga Concha, una fundación que trabaja en temas de discapacidad, particularmente adulto mayor y niñez, que fue mi mentor en estos temas sociales. Creamos, él falleció, pero apoyó durante mucho tiempo una iniciativa de un medio de comunicación que se llamó Fundamentos. Cuando Silvio se retira de la fundación, con Irene Bello, que era la directora de esa publicación, creamos y comenzamos a averiguar el tema de cómo hacer incidencia en la gestión social, desde la perspectiva de un periodismo independiente, de una comunicación indiferente. Y buscando en los temas universitarios, etcétera, encontré el tema de responsabilidad social. No es un tema, es un tema que gracias, digamos, al reconocimiento de muchos, me invitan a que lo comparta con ustedes, pero no es un tema que yo me inventé, ni es un tema que estaba ahí en la agenda, que estaba en las universidades, pero que no era tan visible, que no era conocido. Pero encontramos ahí la manera de cómo gestionar comunicación de una manera ética, propositiva, constructiva, trabajando con el apoyo de las empresas privadas. Y eso fue un ejercicio bien interesante, porque de manera independiente el primer año creamos una revista de circulación trimestral, que realmente solo circulamos 2, como todo proyecto independiente, pero a partir del tercer año fue un proyecto mensual y hoy vamos en 63 revistas, de una manera autosostenible. Nunca hemos recibido un peso en donación de ninguna entidad del Estado. O sea, hemos generado valor a través de estrategias de marketing, estrategias de negocios que aporten y creen valor. Hace 3 años este proyecto fue creciendo y mucha gente se fue sumando. Esto es un proyecto que ha sido generoso de expertos. Paula nos ha colaborado y muchos otros investigadores han participado y han donado su conocimiento en pro de la construcción de dinámicas de gestión, de responsabilidad social y de sostenibilidad. ¿Qué somos nosotros? Realmente somos editores del conocimiento. Que eso es un factor importante en la comunicación.
La comunicación y el periodismo tiene que comenzar a ver otras visiones de gestión. Hay que acabar con el concepto de la noticia, o no acabarlo, pero hay que ver más allá. Hay que acabar con el concepto del reportaje, no acabarlo, pero ver más allá. Y la academia todavía a nosotros nos enseña a los comunicadores sociales los estilos periodísticos, la crónica, el ensayo, la noticia, etc. Enfocados sencillamente en divulgar actividades o acontecimientos, cuando hay unos temas de que la sociedad necesita ver la escultura de una manera diferente. Hace 3 años se creó, a raíz de ese ejercicio de comunicación, un centro de pensamiento del cual tengo el honor de dirigir desde hace 1 año y medio. Y es un caso particular en muchos lugares porque a partir de una revista se crea un centro de pensamiento y no al revés. Generalmente se reúnen a concebir temas, a trabajar en agendas de política pública y de ahí se generan mecanismos de comunicación. Esto fue un ejercicio al contrario y eso lo hemos venido divulgando, aportando a través de 3 proyectos. Un área de comunicación que tiene unas herramientas y unas publicaciones virtuales e impresas. A través de un área de formación, generamos cursos y programas de formación, y un área de encuentros donde a través de escenarios multiformatos, foros, tertulias, lo que creamos son dinámicas de conocimiento en estos temas. Y nos hemos puesto autobarreras para precisamente tener autorregulación. No somos consultores y lo hemos hecho con la intención precisamente de mantener una independencia entre la gestión del conocimiento y poder hablar de las organizaciones y de las empresas de una manera independiente, que generemos confianza en los entornos de las organizaciones como un centro independiente de pensamiento. Entonces, pues para mí es muy grato compartirles esta iniciativa que comenzó, como les digo, hace 15 años en un garaje. Y lo que siempre me parece importante de compartir es que esto lo podemos hacer todos los comunicadores o todos los profesionales y son iniciativas de emprendimiento que crean valor. La responsabilidad social para mí ha sido un concepto inteligente de la sociedad de poder estandarizar unos principios básicos de subsistencia de la especie humana. Y hablo de estos temas porque el concepto de sostenibilidad está fundamentado en la articulación y el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y tengo que ser reiterativo porque cuando se habla de responsabilidad social solamente por el apellido social, se cree que es un tema de fundaciones, es un tema de comunidades. No, esto es un tema de integralidad. La sostenibilidad está fundamentada en esos 3 principios básicos. Una gestión ética y transparente en temas ambientales, en temas económicos y en temas sociales. Que está desarrollada para cualquier tipo de organización, de acuerdo a los últimos estándares internacionales. Que se habla de responsabilidad social empresarial, de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social realmente comienza en la familia. Y la familia es el organismo básico de la organización social de nuestra especie, de nuestra sociedad. Esta imagen, no sé si la están viendo todos, la publicó la NASA el año pasado. Y es una imagen que me gusta compartir porque eso, digamos, primero es el resultado de la inteligencia del hombre de poder salir, abstraerse y tomar una fotografía a distancia de lo que es nuestro planeta. Ahí está todo, ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros padres, ahí está nuestra familia, ahí está nuestro trabajo. En ese punto es donde todos habitamos, absolutamente todos, ricos, pobres, gordos, niños. Y ese puntico está en peligro. El mismo desarrollo económico, el mismo desarrollo industrial, el mismo progreso de una manera irresponsable, hoy nos está llevando a un punto de peligro, de subsistencia y de sostenibilidad
de ese pequeño punto. El ser humano, por más inteligente que ha sido, no ha podido encontrar otro lugar donde habitar y vivir y sobrevivir. En ese punto están nuestras familias. Cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de fronteras políticas, ni siquiera étnicas, ni geográficas. Cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de lo que significa ese concepto para el planeta y para la especie, y hago énfasis en la especie porque me corregían el otro día de salvar el planeta no necesita salvarse, no, necesitamos salvar nosotros mismos. Bien o mal el planeta seguirá. ¿Seguiremos nosotros? Esto es lo que a mí me motiva todos los días de pensar y de promover de que todos tenemos una responsabilidad individual en hacer que este punto sea un lugar habitable y un lugar vivible donde podamos concebir nuestra existencia y la de los hijos y los hijos de los hijos. Cuando vemos esto, yo lo digo en otras ocasiones, parece increíble que tengamos problemas con el vecino o que tengamos un problema sencillo cuando no estamos viendo el problema grande. Voy a hablar un poquito de los medios de comunicación. Para mí, mi concepto muy personal, con el permiso y la venia de mis colegas periodistas y comunicadores, hablar de comunicación social y hablar de innovación social es redundante. Yo no concibo la comunicación social si no tiene un impacto y un beneficio en la sociedad. Y ahí es donde entramos ya en un tema fundamental. El concepto de la comunicación social tiene diferentes enfoques de acuerdo a quién y a quién le interesa este tema. No es lo mismo, y estoy casi seguro, que mis colegas comunicadores y periodistas, y no sé si allá hayan otros colegas, estudiaron comunicación para hacer de esto un proyecto rentable. Y hay una diferencia entre la industria de los medios de comunicación y los comunicadores sociales. Y a veces tienen intereses que son convergentes, que no coinciden. Y conozco casos de comunicadores, colegas y amigos periodistas que tienen que escribir crónicas para que sus medios de comunicación vendan la noticia. Y eso es un tema de conflictos de intereses que en nuestra legislación, Paula, desde que se acabó la ley de prensa y de medios, cualquier persona con dinero puede montar un medio de comunicación. Voy a poner una alegoría. Si Pablo Escobar estuviera vivo y quisiera montar un medio de comunicación, lo podría hacer. Y él cataloga quién es el periodista. Él cataloga quién es el comunicador. Porque hoy en día la acreditación de los medios de comunicación la dan las empresas de medios, no las universidades. Y esto ha generado un problema. Porque a veces los intereses de la industria de los medios no es los mismos intereses que tenemos los comunicadores sociales. Y ahí está el tema de la responsabilidad de la comunicación social. Y esto fue trascendiendo en la historia, no les voy a hablar de estos temas, pero cuando yo menciono estos temas, es que Bach no hacía música para vender CDs, por ejemplo. Y los periodistas no hacíamos periodismo para vender medios. Y ahí comenzamos a tener controversias un poco importantes. Otro tema, otra idea. Los medios masivos de comunicación hoy son medio masivos. Los medios tradicionales que tenían el poder de la comunicación, en algún momento se habló del cuarto poder, ya no le pertenece a unos pocos. Hoy esos medios de comunicación están perdiendo su gran negocio. Pero la Internet nos ha permitido democratizar los canales de comunicación y hacer que cada uno de nosotros, de alguna manera, tenga referentes de medios masivos diferentes a los tradicionales con los que crecimos. Yo llamo a este periodo de Internet como un nuevo periodo de la Ilustración, donde el ser humano comienza a descubrir y a avanzar y a tener capacidad y oportunidad de conocimiento de una manera inigualable. Lo que lo hace es una plataforma, hoy se llama Internet.
hace 300 o 400 años era la imprenta, que sirvió para la publicación de libros y divulgar la gestión del conocimiento. El otro tema es que existe crisis en la industria de la comunicación, pero no en la comunicación. Nunca antes la comunicación había estado tan vital. Nunca antes. Hoy en día, y es parte de la propuesta al final que les tengo, es que creo que cada uno de ustedes puede ser un comunicador social y no tiene que ir a una facultad. Estamos cambiando el mundo. Internet está cambiando a la sociedad. Compartíamos con José, yo soy optimista, yo también creo en un país, yo creo en una sociedad que puede avanzar. Creo que estamos en un desarrollo de la humanidad y de la evolución y de la inteligencia del hombre que hace que, sí, tenemos problemas diarios, tenemos situaciones diarias, tenemos conflictos diarios, pero realmente la humanidad puede avanzar y puede dar un gran salto con ayuda del desarrollo tecnológico. Esa foto también es del año pasado, pertenece a un programa del gobierno en el Caquetá. Y les comento una anécdota rápida porque ya mi tiempo sale. Hace 8 años hice unos audiovisuales, 9 años, en poblaciones rurales del Tolima. Los que conocen el Tolima bien saben que hay poblaciones que están a 8 horas de Ibagué, lejos, cerca al páramo de Sumapaz, Villarrica. Y los niños, les preguntaba a los niños qué querían ser cuando grandes. Y la visión de esos niños hace 8 años o 10 años era ser soldado o policía. Ese era su imaginario, no tenían otro. Eran los chachos del pueblo. La vida a uno le da oportunidades y hace 3 años tuve la oportunidad de recorrer esos mismos lugares. Con unas aulas virtuales, esos niños en las escuelas. Y los niños les pregunté lo mismo, ¿qué quieres tú ser cuando grande? Alguno me decía, yo quiero ser historiador. Otro me decía, yo quiero ser piloto. Yo quiero ser ingeniero, médico. Hoy en día, la comunicación la tenemos todos. El acceso a la comunicación, el acceso al conocimiento. La propuesta que yo les quería hacer, dentro de esas invitaciones que nos hicieron, es que tratemos de que entendamos que hoy todos somos comunicadores, que podemos crear un lenguaje común propositivo para construir una sociedad mejor, que podemos utilizar nuestros canales de comunicación, que son estos aparaticos, que creo que casi todo el mundo hoy tiene, gracias a Dios. Y si no, en 3 años, absolutamente todos los que están aquí lo van a tener, créanme. Podemos cambiar el pensamiento de la sociedad. La comunicación puede crear nuevas realidades si nos proponemos construirla. Yo termino siempre con esta frase que se ha vuelto un lugar común, pero lo digo en el sentido es que la utopía no es una quimera. Hay diferencia entre la quimera, el sueño, y la utopía. La utopía es una búsqueda permanente con un fin y un objetivo claro. Les agradezco mucho a todos. Sí, gracias. Doctor Eric, muchas gracias por su participación y gracias por reafirmarnos también que todos comunicamos, aun cuando no creamos comunicar, ya estamos comunicando también. A continuación, el doctor José Amar Amar, nuestro siguiente invitado, es investigador senior en infancia y calidad de vida y desarrollo social del Grupo de Investigación de Desarrollo Humano y profesor de posgrado de la Universidad del Norte. Es psicólogo de la Universidad de Chile y sociólogo de la Universidad Autónoma del Caribe. Además es magíster en metodología e investigación educativa a nivel universitario de la Universidad del Norte y en psicología educativa de Columbia Pacific University. También es doctor en filosofía de Newport University. Su intervención se titula La Academia
el nuevo aliado de la innovación social. Bienvenido. Muy buenas tardes. Perdona que me saque el saco, pero hace un calor aquí arriba que vamos a hablar rápido. He sido invitado gentilmente por la alcaldía para expresar 2 o 3 ideas sobre el papel de la academia como nuevo aliado de la innovación social. Yo quisiera, en primer lugar, un poco definir los términos porque son términos nuevos. Cuando hablamos de innovación, que es un término ya muy utilizado, pero no todavía suficientemente conceptualizado. Innovación, innovadores somos todos. Todos tenemos ideas. Una idea, cuando la llevamos a un invento, y ese invento puede ser difundido, hablamos de que estamos haciendo innovación. Innovación es una invención, un invento, pero también un invento que tenga un valor económico y tecnológico. Es decir, no todos los inventos, el mundo hace muchos inventos hoy, adquieren la categoría de innovación. Los inventos adquieren la categoría de innovación cuando adquieren un valor económico o cuando tienen un valor tecnológico. Si ustedes pueden ver, para poner un ejemplo, allí copiado al profesor Izaza, allí ven ustedes una camiseta. Yo a esta camiseta le pongo un cocodrilo y la camiseta anterior valía 30.000 pesos y esta vale 200.000 pesos. Una marca puede ser una innovación. Ya también es importante decir que los inventos no tienen que ser grandes descubrimientos en los centros universitarios. Todos inventamos, ¿no? Lo importante es que, como diría un economista, que la sociedad le dé valor de uso a ese invento. Allí es que hablamos de innovación. Quienes cargamos maletas sin rueda durante muchos años en la vida, no saben ustedes el valor que tiene ese pequeño invento de ponerle una rueda a la maleta. En el caso de la innovación social, también son ideas, pero a diferencia de la innovación tecnológica tradicional, son ideas que no son resultados de un artefacto. Miren la tecnología como nos tiene, las 2 manos ocupadas para poder hablar, en el bolsillo tengo otras tecnologías para poder sobrevivir. La innovación social son fundamentalmente ideas, pero a diferencia de esta innovación tecnológica que la puede hacer una persona, la innovación social es un producto de ideas colectivas. Para que sea innovación social, no tiene que ser un artefacto y tiene que ser generalmente una producción colectiva. En el ejercicio de este día, por la forma como se ha organizado, seguro aquí se han expresado muchas ideas que se han compartido. Es así como nacen las innovaciones sociales. Pueden surgir de una conversación, de un diálogo, de una lectura compartida. Mi trabajo durante muchos años ha sido fundamentalmente en investigación en el tema de infancia. La verdad que el país ha avanzado en el tema de atención a la infancia, sin embargo, queda mucho por hacer. En el diagnóstico de las metas del milenio muestra que todavía los niños de Colombia, muchos tienen bajo acceso a alimentación, ausencia de oportunidades para el desarrollo de su personalidad,
diversas formas de maltrato físico y psicológico, peores formas de explotación, diferentes formas de abuso, vinculación en el conflicto armado, criminalización, muchos hijos de madres adolescentes, desempleo familiar. Hay un cuadro donde un segmento muy importante de nuestros niños todavía están sin la mano protectora del Estado, más allá de lo que su hogar les pueda dar. De hecho, si ustedes ven la política de Cero a Siempre, que es una excelente política, atiende a 1.100.000 niños, pero en Colombia hay 2,5 millones de niños en riesgo social. O sea, la política pública hoy día alcanza a llegar a la mitad de los niños que tienen una situación de vulnerabilidad. Yo defiendo la investigación porque creo que gracias a la investigación, especialmente en ciencias de la salud y en psicología, hay una nueva ética sobre la infancia. Yo no me imagino hace 80 años que se reúna tantas personas tan notables en un lugar todo un día para ver qué es lo mejor para la infancia, qué es lo mejor para la juventud, cómo mejorar nuestros programas de desarrollo humano. Gracias a todo el cúmulo de conocimiento científico, producto de la investigación, los gobernantes generaron lo que se llama los derechos de los niños. Y a partir de eso, toda la política pública en todo el mundo se orientó en un principio a garantizar esos derechos a los niños. Nosotros quisiéramos muy brevemente mostrar ejemplos de cómo la academia puede contribuir a la política pública, puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños. Hace bastantes años, en los años 70, un presidente colombiano, doctor Alfonso López, encargó un estudio a la Universidad de Harvard, la que le diagnosticó que el 70% de los niños, estamos hablando del año 74, el 70% de los niños colombianos tenían malnutrición, pasaban la mitad de sus primeros 5 años enfermos y en unas condiciones deplorables de vida. A partir de eso, el presidente López decretó una política de recaudos tributarios a las empresas públicas y privadas con el fin de dedicárselos a la infancia. Eso causó un gran revuelo, pero cuando se instrumentalizó la política, se vio que solo el dinero recaudado alcanzaba para atender 200.000 niños cuando habían casi 3 millones en situación de alto riesgo. La pregunta era cómo desarrollar un modelo que pudiera ser eficiente, que pudiera garantizar la atención a los niños y que fuera de más bajo costo. La mayoría de ustedes trabajan en el sector público y saben que siempre las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Entonces, un tema permanente de la política pública es cómo ser eficiente. Nosotros en la Universidad del Norte empezamos a trabajar en ver cómo podíamos desarrollar un modelo que fuera de bajo costo y que garantizara el desarrollo de los niños. Por suerte, conocimos 2 experiencias, una en Buenaventura, que se llamaba las escuelas populares. Allí no había la mano del Estado. Yo no sé si ustedes conocen Buenaventura, la marea hace que pues, suba el agua en la noche, baje en la mañana, y en la mañana ese es un barrial, y sobre ese barrial se construían cientos de viviendas en las condiciones más precarias de vida. Y ahí vimos cómo las madres
le pagaban al habitante de esas poblaciones que sabía leer y escribir para que educara a sus hijos. Le pagaba con una taza de arroz, con algo de alimentos. Esa era la forma de pago. Pero ahí se notaba el deseo, y no era una. Eran casi 200 escuelitas populares que funcionaban absolutamente autónomas, con la propia capacidad de la comunidad. Paralelamente pudimos conocer en Cartagena un modelo semejante que se llamaba las escuelitas de banco, que existía en los sectores populares de Cartagena, donde los niños se llamaban escuelita de banco porque cada niñito debía ir con su banquita y en el patio de la casa un señor les enseñaba a leer y escribir. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no miramos ese modelo? Y vemos si ese modelo autogestionado es realmente efectivo, pero por supuesto creando unas innovaciones. Algo importante de señalar, en esos años moría en Colombia 200 de cada 1000 niños que nacían, morían el primer año, 200 de cada 1000. Era un genocidio anual, ¿no? Hoy día, gracias a la acción del gobierno, que los criticamos mucho, son 17 de cada 1000 los que mueren antes del primer año. Y la meta que tenía el presidente al terminar su primer periodo era que bajara la mortalidad infantil a 14 de cada 1000 niños. O sea, se ha avanzado. Pero entonces en esos años el tema era cómo lograr que sobrevivan, cómo lograr que a pesar de sus adversidades puedan desarrollarse. Lo que sí se sabía, que cualquier programa que se haga a los niños tiene que tener un componente nutricional, un componente de salud y un componente de estimulación psicosocial. Cualquier programa hasta el día de hoy que se haga tiene esos tres componentes como básicos. El de nutrición es extraordinariamente importante y no es propaganda. Yo creo que es muy destacable lo que ha hecho la alcaldía con sus programas de nutrición. Me tocó trabajar en una asesoría en Guatemala y allí con Naciones Unidas hizo un estudio. Un niño con déficit nutricional no solo tiene un daño cognitivo, sino que como parte de nuestra vida es herencia biológica. Un niño con daño severo cerebral por malnutrición demoran 5 generaciones en volver a salir un cerebro normal. O sea, la malnutrición de ese niño no solo lo afecta a él, afecta 5 generaciones. Yo la verdad cuando tuve ese estudio, un consuelo para mí fue que entendí por qué no pude aprender nunca matemáticas. Seguro una de mis bisabuelas o mi tatarabuela no consumió la dosis de hierro que tenía que consumir. Pero para que vean ustedes, eso es para liberarlos de culpa a ustedes también, ¿no? Para que vean ustedes el impacto. Pero nosotros a esos 3 elementos le agregamos 2 más. Participación de la familia y participación de la comunidad. Y empezamos a trabajar Siape, Tres Ave María, San Salvador, montamos allí 15 centros que hoy día, bueno, se conocen como hogares comunitarios bienestar. Nosotros medimos después de 3 años cuál era el impacto en los niños comparado, ese es el modelo de evaluación, con los niños que iban a los hogares infantiles tradicionales, dice. Y encontramos que no había diferencia significativa entre un niño que era atendido en estos hogares con un niño que iba a un jardín tradicional. Pero sí había diferencias importantes con los que no iban ni a estos hogares ni a los jardines tradicionales. Sobre todo en el aspecto cognitivo y personal social. Pero aparte de eso,
como ustedes trabajan en el sector público, uno siempre tiene que costear cuánto le sale un programa. El programa donde participaba la familia, la comunidad local, el estudio que hicimos, costaba la cuarta parte de lo que costaba un niño en un hogar tradicional. El doctor Jaime Benítez, que era el director de Bienestar Familiar de ese entonces, vino acá y me dijo, bueno, ¿tú permitirías que vengan expertos a medir, a ver si es cierto esto o no? Perfecto. Vino un equipo del Banco Mundial, evaluaron, ellos sacaron que valía la tercera parte, ¿no? Pero él me dijo, pero aquí está la universidad metida y en alumnos de enfermería, alumnos de educación infantil, psicólogos. Yo lo quiero ver sin esa adicional que el Estado no puede cubrir. Y escogimos el departamento de Magdalena y se hicieron allí en 127 comunidades estos hogares. La verdad que en la medida que crecía el programa, la calidad bajaba un poco, ¿no? Esa es la realidad. Pero fíjense ustedes, ese programa, el doctor Jaime Benítez llevó estas ideas, lo trabajó con su equipo técnico y de 200.000 niños, en el periodo del presidente Barco, en 4 años se pasó a atender 800.000 niños en el país. Es una forma como la investigación puede ayudar a la política pública. No toda la política pública tiene que ser resultado de la investigación, pero sí puede ayudar a ser un poco más certero. Nosotros, no es una clase, pero un hecho científico que se sabe hoy es que cuando uno hace un programa, seguramente todos ustedes tienen programas a la infancia, a la juventud, uno si mide el resultado inmediato siempre va a encontrar cambios. Aunque no hagan una intervención, un niño cambia por biología. La verdad que si quiere saber si un programa sirvió o no sirvió, hay que esperar que ese niño tenga 20 años, 19 años. Ahí se sabe si lo que estamos haciendo ahora con un niño de 3 años sirvió realmente o no sirvió. Porque un programa que no es sostenible, que no garantice sostenibilidad, es una fotografía de un momento que se compone. Nosotros medimos en Valledupar, en más de 3.000 niños, qué pasaba con los niños 3 años después o 6 años después que salían del hogar de bienestar. La verdad que a los 6 años después de salido del hogar de bienestar, no había diferencias con los que no habían ido a los programas, ¿no? Porque como no es sostenible, sobre todo el aspecto de nutrición en la escuela, ¿no?, la ganancia que se obtiene en los primeros 6 años de vida va disminuyendo en la medida que pasa el tiempo. Yo por eso destacaba el programa de nutrición de la alcaldía, que llega a las escuelas con un suplemento alimenticio. Quizás pongo esta lámina porque creo que es importante. La Universidad de los Andes el año pasado hizo un estudio sobre el retorno anual de la inversión en capital humano en Colombia. Midió cuáles de los programas sociales de Colombia eran los que generaban más impactos beneficiosos en el desarrollo humano. Y fíjense ustedes, el programa de hogares comunitarios de ICBF sigue siendo, según la Universidad de los Andes, el programa que más beneficio deja a los niños. Y en segundo lugar, Familias en Acción en el componente nutricional. Esto no es ni una novedad. Mientras más temprano sea la intervención, más sostenible es en el tiempo los logros en el desarrollo humano de cualquier persona. Yo quiero ser puntual con el tiempo. La segunda idea que quería plantear, que me parece es una cuestión ya personal.
Yo creo que es muy bueno, muy interesante conocer experiencias de otros contextos. Eso alimenta mucho la visión que uno tiene. Y vivimos en un mundo global. Pero no es posible, porque un programa funciona en un lugar, que pueda yo copiarlo y funcionar acá. Los contextos culturales son determinantes para el éxito de cualquier programa, sea la infancia o la juventud. Yo pongo siempre ese ejemplo. Ese es un ítem de una prueba que mide inteligencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar, el primer indicador era medir la inteligencia de los niños. Cogimos una prueba que todavía se usa, que se llama el WISC. Y ese WISC tiene un ítem donde mide la función gestáltica al niño. O sea, se le muestran figuras incompletas y el niño tiene que decir qué le falta. La pregunta es ¿qué le falta? En ese ítem, la respuesta correcta, según el test, es que falta una pata a la mesa, ¿no? Pues bien, de los 40 niños de SIAPE, 38 dijeron que lo que faltaba en la mesa era la comida, ¿no? El 60% de ellos tenían problemas de nutrición cuando hicimos esa evaluación. Entonces, es muy riesgoso coger programas que porque aquí fueron exitosos, son buenos referentes. Es algo importante como científico tener esos referentes, saber qué están haciendo, pero cuando uno va a hacer política pública, no porque un programa fue exitoso en algún lugar, si lo copiamos vamos a tener los mismos resultados. Aquí hubieron muchos ejemplos, ¿no? Había otra lámina que era una puerta, que le faltaba la manilla. La respuesta correcta era decir falta la manilla. Todos los niños decían, no, lo que falta es la piedra, porque en SIAPE en ese tiempo la puerta se afirmaba con una piedra, ¿no? Entonces, esos ejemplos pueden ser muy elementales, pero muestran un poco que la política pública exige siempre, y eso es un tema también muy general, pero también es tremendamente grave cuando desde el gobierno central fijan la política y dicen qué tenemos que hacer en la provincia, ¿no? Somos muy distintos, un país con características socioculturales muy distintas. Bueno, yo quisiera por último poner otro ejemplo muy breve que estamos haciendo ahora. Otra pregunta, una idea. Hombre, la tecnología ha cambiado el transporte mundial, ha cambiado las comunicaciones mundiales, como decía el doctor. Todos podemos ser periodistas hoy, gracias a la tecnología de la información. Ha cambiado la banca mundial, ha cambiado la industria mundial. La ha cambiado porque la ha vuelto más eficiente. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa si usamos estas tecnologías de la información y la comunicación en mejorar la calidad del cuidado de los niños en sus hogares? Entonces, sobre esa pregunta, estamos empezando un proyecto de investigación en los 7 municipios del Atlántico que va a beneficiar a 7.000 familias. Que aparte de las capacitaciones a los padres de educar a los hijos, vamos a darles tecnología de la información y comunicación. Vamos a mandarles mensajes de textos, vamos a montar una gran plataforma en el hospital conectada con cada centro de los municipios, donde en esa plataforma va a haber pediatra, psicólogo, educador infantil, respondiendo cualquier inquietud de la familia. Queremos ver si estas tecnologías de la información y comunicación, que fueron tan exitosas para cambiar el transporte, cambiar la industria, vamos a ver si también ayudan a mejorar el cuidado de nuestros niños. En África se hizo un estudio hace mucho tiempo donde se desarrollaban muchos programas para prevenir el VIH. Hasta que a alguien se le ocurrió usar los TICs. ¿Y qué encontraron? Que estas tecnologías de la información y comunicación eran más eficientes
para prevenir el VIH que incluso el preservativo, ¿no? Perdón la grosería, pero cuando uno está con la emoción sin preservativo o con preservativo. En cambio, un mensaje de texto a veces puede asustarlo a uno o preocuparlo o inquietarlo, ¿no? Eso es un poco, a partir de eso pues se desarrolló todo lo que se conoce hoy como telemedicina. Nosotros vamos a trabajar lo que llamamos telecuidado para ver si es eficiente. Atender a un niño por telecuidado, según nuestros estudios, va a costarnos 4.000 pesos, ¿no? Que por supuesto, lo digo porque aquí hay planificadores públicos, personas que dirigen ONG, ¿no? Realmente es algo que también en nuestros países, sobre todo en la política social, tenemos que plantear. Yo quería cerrar diciéndole algo que me parece muy importante en este encuentro. Siempre que se habla de Barranquilla, se dice la ciudad portuaria, la sociedad industrial, pero Barranquilla es casi esencialmente una ciudad universitaria. Yo no sé si ustedes saben, en Barranquilla hay casi 100.000 alumnos universitarios en este momento. Fíjense ustedes que Alemania, Inglaterra y Francia, cuando terminaron la Segunda Guerra Mundial, tenían en total 150.000 alumnos universitarios. Nosotros en Barranquilla tenemos 100.000 alumnos universitarios. Creemos y somos convencidos, y así lo hemos hecho, que la universidad debe acercarse no solo a lo público. Hoy día, cada día hay muchas iniciativas privadas, muchas organizaciones que quieren hacer. La universidad puede colaborar para que todo sea mejor. No digamos que la universidad tenga la propiedad del conocimiento, pero es una ayuda. Son 100.000 personas preparadas que podrían contribuir a mejorar mucho o ampliar la calidad de los programas que se ofrecen, tanto por la iniciativa privada como pública. Yo quería terminar dejando, como la doctora Elsa Noguera dijo, soy mitad chileno, mitad colombiano. La verdad que tengo 2 selecciones de fútbol y es un conflicto terrible cuando se enfrentan. Dejar allí un poema de una premio Nobel chilena, Gabriela Mistral, que muestra que con la infancia no se puede esperar, ¿no? Su respuesta, dice ahí, no es mañana, su nombre es hoy. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctor José Amar, por sus aportes, por resaltarnos la importancia de la academia en la responsabilidad social y sobre todo hacernos conciencia de lo importante que es la primera infancia. 5 años claves en el crecimiento emocional, cerebral y sobre todo afectivo en nuestros niños y niñas. Y pido un aplauso para cada uno de ustedes porque han sembrado una semilla que si la regamos, que si le echamos abono, seguramente dará como fruto una mejor sociedad. La siguiente dinámica es el panel de participación, por supuesto, de preguntas del público. Vamos a hacer unas preguntas iniciales para abrir el debate y cada uno de ustedes podrá participar interviniendo con nuestros expositores en esta jornada. La primera pregunta, doctora Paula Samper. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer desde la profesión legal o de abogado a la responsabilidad social? Gracias, pues creo que ha sido realmente un panel muy provocador, muy interesante todo lo que hemos oído. Felicito aquí a José por esos programas tan increíbles que no conocía y los resultados tan positivos para la infancia. Creo que los abogados no podemos seguir siendo indiferentes a los problemas sociales. No solamente hay un grupo importante de abogados que vienen pensando solamente en lucrarse a través de la profesión, sino que lamentablemente, como ustedes muchos conocen, muchos clientes terminan en manos de abogados de mala fe. Yo en la Fundación Pro Bono recibo lastimosamente muchísimos clientes que vienen ya de procesos de años con abogados que
no les han atendido los casos, que se han robado la plata, que les han cobrado unos honorarios excesivos. Entonces, creo que es un momento absolutamente crucial para que devolvamos el prestigio a la profesión, que no sigamos siendo percibidos como unos profesionales que ante todo quieren lucrarse con la profesión. La profesión tiene que tener una vocación de servicio hacia los demás. Por supuesto, yo soy una gran privilegiada porque trabajo en un sitio donde me pagan por hacer lo que me apasiona, que es esto. Y por supuesto no todos los abogados tienen esa facilidad. Yo aquí estoy y me están pagando por hablarles a ustedes de trabajar gratuitamente. No todo el mundo tiene ese gran beneficio, pero yo sí creo que cada uno de los abogados que hemos recibido el título de abogado, tratáramos de contribuir con 3 clientes al año, creo que la situación del país sería otra, el acceso a la justicia sería otro, el acceso a una calidad de ejercer los derechos que todo ciudadano tiene, y creo que le daríamos a la profesión un nuevo aire. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el doctor Eric Pichot. ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación o que los medios de comunicación le pueden hacer a la construcción de ciudad desde lo social? Compromisos concretos más allá de informar y contar. Bueno, yo creo que el principal aporte que pueden hacer los medios de comunicación a la ciudad en beneficios sociales es crear ciudadanía. O sea, los medios de comunicación pueden aportar a construir una opinión y esa opinión puede ser favorable entendiendo un pensamiento colectivo de sociedad. Es parte, digamos, de la responsabilidad misma de los comunicadores y de los medios. Cómo crear una opinión social y cómo esa opinión puede aportar a construir o apoyar o a multiplicar iniciativas en beneficio colectivo. Muchas gracias. Pregunta final de esta primera fase de apertura al debate. Doctor José Amar, ¿qué otras prácticas conoce en las cuales el uso de las TICs contribuyen a un desarrollo social sostenible? Bueno, la literatura científica hoy sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento de, por ejemplo, del tema de la salud es amplísimamente conocida. También en el campo de la educación, con el respeto acá de profesores, yo no lo voy a ver, pero yo creo que en 30 o 40 años más la educación será otra cosa, muy distinta a lo que hacemos ahora, en la medida que lo que hoy se conoce nomás, el día que ingrese todo a las aulas, a los colegios, a los hogares, veremos otra educación en el mundo, será otra educación. No es la panacea, no es que la tecnología va a reemplazar, de hecho sí se sabe que muchas profesiones que hoy existen van a desaparecer, ¿no? Ya están desapareciendo hoy las profesiones más de tipo tecnológica, más básicas, pero en la medida que avance el desarrollo tecnológico, también muchas profesiones, yo soy psicólogo y ya hay programas donde yo me puedo sentar en un computador con un terapista rogeriano que es un software al cual yo le cuento mi problema y él me va dando respuestas, ¿no? O sea, está recién iniciándose eso, pero es muy probable que, yo por suerte ya me estoy terminando, pero muchos van a tener, uno va a tener que reinventarse muchas veces profesionalmente. Entonces, yo creo que mientras más temprano usemos las tecnologías y el niño tenga más acceso a las tecnologías, no es la panacea, tiene sus riesgos, tiene sus problemas, pero indudablemente que está cambiando el mundo y todavía lo va a cambiar mucho más. Doctor José Amar, muchas gracias. Abrimos ahora sí el espacio para que cada uno de ustedes haga sus preguntas. Nuestras compañeras Susana y Karen van a estar al lado y lado del escenario para escucharlos y por supuesto en 1 minuto y medio nuestros expositores puedan responder cada uno de sus preguntas en esta tarde de hoy.
Robert, Cada- por acá ya tenemos la primera. Listo. Susana, adelante. Regálame un segundo. Adrián Campo, director de Funderred. Dos aportes y una pregunta. El aporte, la frase de ustedes, que escribió una frase, dice, el ser humano necesita ser más humano en derecho para conservar la especie. Lo escribí pensando en ustedes tres. El sentido del humor, desarrollar sentido del humor para ser mejor gente, y gracias al doctor José Amar por el sentido del humor, creo que nosotros nos sentimos heridos, no por la justicia, pero les recuerdo que fue gol de Yepes. Partiendo de ahí, la pregunta es para la doctora Paula. Doctora Paula, ¿cómo hacer que la comunicación en derecho no se vuelva una pornografía mental cada vez que nosotros abrimos un Face o abrimos un canal de televisión local o nacional? Nos están invadiendo nuestro hogar con una comunicación que no lleva valores. ¿Cómo haríamos eso? No sé si entendí la pregunta, pero yo le diría que el derecho permea toda nuestra sociedad y el ejercicio de los derechos personales y colectivos es una cosa tan importante en la que los abogados podemos contribuir. No le entendí si usted se refiere a los medios de comunicación actualmente o a los locales, no estoy segura de ello, pero lo que sí le puedo decir es que los abogados lo que podemos hacer es instrumentalizar el ejercicio de los derechos de las comunidades. Yo repito, la profesión de abogado ha sido desprestigiada durante muchos años y por supuesto hay muchos abogados de mala fe, pero es un deber nuestro, de los abogados de las nuevas generaciones, devolverle el prestigio a la profesión mediante ¿qué? Mediante verla como un instrumento de cambio para la sociedad. Es decir, no podemos seguir viendo el derecho como una profesión anticuada en la que se están lucrando unos, sino que tenemos que verlo como una forma de instrumentar un cambio social. No sé si respondí la pregunta. Yo quisiera complementar la respuesta de Paula a nivel de la comunicación. Los medios de comunicación sufren del problema del valor cuantitativo, ahora que el tema aquí es del valor de la gente. Al igual que la democracia, yo creo que padece de ese mal, y es que entre más nosotros consumamos morbosidad, más nos van a ofrecer. O sea, estamos concebidos en una sociedad cuantitativa. El mercadeo, el marketing, está fundamentado en cuántas personas te miran y te siguen dando ese mismo producto. Si cambiamos el concepto, en vez de cuantitativo a cualitativo, en el concepto de valor, y comenzamos a consumir, cuando yo les proponía que hiciéramos todos el ejercicio de ser comunicadores sociales y cambiar el concepto cuantitativo por cualitativo o cualificativo, comenzamos a transformar la sociedad. Y comenzamos a transformar la oferta de productos en los medios y en las redes sociales, seguro. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Acá la tenemos. ¿Quién tenemos, Susana? Acá tenemos al señor Ricardo González. Gracias. Buenas tardes. Papá con un solo hijo, 22 años, psicólogo este año, y mi pregunta no, pues, lo que he escuchado hoy de aquí del abogado y la psicología y los medios de comunicación, pues, yo no voy a ponerme a decir que por qué esto, que por qué lo otro, por qué. Que por qué esto, que por qué lo otro, porque ya estoy cansado a los 58 años de no haber asistido a la guerra de Corea, por ejemplo. Me deprime no haber asistido a la guerra de Corea como mis abuelos, de pronto, no sé si fue, para tener ahora un Hyundai o un Kia. Pero estoy contento de que todo esto que vive la humanidad es una entelequia, porque al final todo se sabrá. Muchas gracias. Doctor José Amar.
no escuchamos bien. No, al parecer no es una pregunta, sino una inquietud y algo que quería compartir con ustedes. Solo un aporte, correcto. Ok. Siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de este lado. Karen, ¿dónde estás? Ok, Acá. ok. Hola. ¿Cómo es su nombre y apellido? Leonila Salcedo. Quería preguntarle al doctor Amar sobre cuáles serían, digamos, los proyectos pertinentes a nuestra cultura. O sea, cómo diseñar esa clase de proyectos. Ya. Bueno, Es interesante lo que usted anotaba sobre el aspecto cultural, o sea que nosotros de todas maneras estos eventos pueden servir como referente para algunas soluciones, pero que nosotros tenemos que partir de nuestra cultura, de nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y a partir de ahí generar proyectos pertinentes para involucrar en los procesos a la gente y a la misma infancia, etcétera. Quisiera que si hay alguna experiencia tangible en estos momentos, pues nos las dijera, la compartiéramos. bueno, quizás hay un concepto que se denomina violencia cultural, que es precisamente cuando se impone hegemónicamente, ¿no?, una idea sobre un contexto, sobre unas personas. En la antigüedad era a sangre y fuego, ahora hay medios más sofisticados donde nos imponen ideas, modelos, conceptos. A pesar de toda la globalización que ha traído muchas cosas positivas, lo local no ha desaparecido. Y lo local debe mirarse en la perspectiva de lo global. Pero si nosotros solo somos globalizados o solo vamos a mirar hacia el norte, que el norte tiene más desarrollo de acuerdo a las teorías que ellos mismos han inventado y que nosotros hemos asumido como propias. Eso incluso a nivel nacional, la planificación muchas veces de las políticas públicas en salud, en educación, no toman en cuenta la variabilidad de la cultura, sobre todo en un país tan diverso como Colombia. Lo más peligroso socialmente para las personas es cuando nos imponen ideas, ¿no?, que realmente no nacen de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra manera de ser, ¿no? Si miramos hoy día cómo andamos vestidos, ¿no?, cómo nos peinamos, que tienen más cabello, se peinan de una manera, pero todos nos peinamos, veremos que todo lo que nosotros, el zapato que usamos, todo es traído de otro contexto, sea Francia, sea Inglaterra, sea Europa, ¿no? Tenemos una manera de ser occidental porque alguien llegó hace muchos años, nos colonizó y nos... yo nací en un lugar en Chile donde está la población aborigen, la población originaria, más o menos 1,5 millones de personas. Que fíjense ustedes, con globalización y todo, no han aceptado el modo de vida occidental. Y los gobiernos de mi país, no, a pesar de todo el esfuerzo, no han podido entender que allí hay una manera de vivir, una manera de ser, incluso en muchos aspectos mucho más digna que la occidental, y sin embargo se le quiere imponer un modelo traído fundamentalmente de Europa. Hace mucho tiempo, para ponerle un ejemplo más concreto, escuché a una persona de origen indio, pero que residía en Sudáfrica. En los tiempos del apartheid había muchos indios viviendo en Sudáfrica.
Y él contó que la tradición de su pueblo es que cuando los niños nacían, ellos no los lavaban con agua y jabón como lo hacemos nosotros, modelo occidental. Ellos usaban unos aceites especiales y la mamá con unos algodones frotaba al niñito su cuerpo con esos aceites. Y el Estado le imponía el agua y el jabón. Este señor se dedicó a estudiar qué pasa con esos niños que eran cuidados a la manera tradicional de ellos y encontraron que eran en la vida adulta, esos niños que habían recibido ese cuidado, esa limpieza con aceite, eran mucho más tranquilos, mucho menos ansiosos, tenían una vida mucho más relajada que el niño lavado con agua y jabón al estilo occidental. O sea, a veces hay prácticas que nos pueden parecer a nuestros ojos absurdas, pero toda práctica cultural tiene una historia y tiene una razón de ser que muchas veces las planeaciones hegemónicas olvidan, ¿no? Se olvidan. Nosotros hemos visto en el sur del Atlántico el tema, hemos trabajado en Manatí, y hay un conflicto entre el fondo de adaptación, lo que dice la comunidad. La verdad que muchas de las políticas que allí se planearon desde Bogotá. Nunca le consultaron al habitante de Manatí cuáles eran sus problemas, cómo sentían sus problemas, cómo vivían sus problemas. Vino un sabio con conocimiento, con títulos universitarios, qué sé yo, que es hoy día como los nuevos sacerdotes de la sociedad, ¿no? Y vino y dijo lo que era bueno para Manatí, sin consultarle a las personas. Entonces, eso es un poco el tratar de que los gobiernos municipales sean cada día más fuertes, cada día con más independencia para poder definir las políticas sociales de su localidad. Eso sería. Muchas gracias, doctor José Amar. Susana, ¿tienes otro invitado? Sí, acá tenemos otra pregunta. Gracias. Buenas tardes, Pablo Rodríguez Blanco, periodista. Perdón. Bueno, parece que alguien sabe lo que voy a preguntar, que me quitó la silla atrás. Bueno, no, en realidad no es nada comprometedor, esto es una broma. Yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, frente a la necesidad de una educación plena para todo el mundo, frente a la crisis económica de los medios de comunicación, uno se pregunta qué tan capaz es el Estado de morder un poco más los grandes capitales para hacer una financiación adecuada, más o menos lo que dice Pikerman, y sin hacer ninguna clase de injerencia, por ejemplo, dentro del periodismo, ninguna influencia negativa. ¿Qué tanto posible es eso? Es decir, dar la educación plena, financiar los medios de comunicación sin que haya un deterioro de la libertad y de todo lo que significa pues, el manejo del ser humano. Es una buena pregunta porque obedece al sistema al cual nuestro país o las sociedades poseen. Una vez le escuché al maestro Bernardo Toro una historia que se las comparto porque no conozco el caso puntual. Pero en Suecia, en Finlandia, perdón, en Helsinki, es en Suecia, perdón, no sé, ¿dónde es que producen los Volvo, el carro de la Volvo? Suecia. Okay. En Estocolmo, sí. Bernardo ponía un caso en una conferencia que te lo comparto y que me parece interesante como reflexión colectiva. Los países nórdicos están considerados los números 1 en temas de educación a nivel mundial. El hijo del dueño de la Volvo
estudia en un colegio cerca a donde habita, donde él reside. Pero en esa misma escuela va el hijo del supermercado que tiene el mismo sector. El concepto de educación colectivamente está hecho para mejorar la calidad y la condición educativa del hijo del dueño de la Volvo como del hijo del panadero que está en la esquina. Y eso es un concepto que él define muy bien como la simetría o las asimetrías sociales. Nuestra sociedad, y en eso hay varios estudios, incluso autores interesantes, hablan es que nosotros descendemos de una sociedad excluyente. Y ahora conversaba acá que Colombia, por ejemplo, estratifica los sectores, los barrios. Y eso hace que cada vez seamos más excluyentes. Eso es un buen principio. Pero yo quisiera llamar la atención, es que el Estado somos todos, el Estado no es una entidad independiente. Nosotros somos la nación y nosotros escogemos el modelo y a nuestros gobernantes. En responsabilidad social hay una palabra que aprendí que es bellísima, se llama corresponsabilidad. Y nosotros somos corresponsables de los patrones y de los modelos que hemos elegido. Y ahí hay muchos buenos estudios para poder generar nuevas oportunidades y generar sobre todo sociedades más incluyentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes y pido nuevamente un aplauso por sus aportes en esta tarde. Y reitero, ustedes nos han puesto a soñar, a creer que es posible desde donde estemos construir entre todos una mejor sociedad y una mejor ciudad. Quienes quieran seguir en contacto con ustedes van a estar en el networking compartiendo experiencias, así que muchas gracias por estar con nosotros.